Muy bien, listo. Eh, Les voy a empezar. Me olvidé de algo antes de compartirles la pantalla. Uno, empezar a grabar. Y la otra es hacerles un comentario, que ya lo veremos posteriormente un poquito más a profundidad, que es muy ignaciano y quise hacer referencia en la acogida con los estudiantes de la mañana, pero es importante que lo veamos por el contexto histórico que estamos analizando. Ya, San Ignacio dice que es muy sano la contemplación del infierno. Hay lastimosamente varios jerarcas de la iglesia, gente, ¿no? Pública, que simplemente dice que esos son cuentos, ¿no? Siendo sacerdotes me refiero, ¿no? Hay teólogos que son ateos, que eso llama la atención. Alguien me decía, no es como teólogo ateo. Así es la cosa, ¿no? Así como a mí alguna vez me dieron mellocos con pescado, así hay teólogos con ateo, así que, bueno, el Dani piensa en mellocos con pescado. Melloco con mote también me han dado, ¿ah? O sea, no, aquí digo, cuando estuve en el noviciado de los jesuitas me dieron melloco con mote. Y una vez nos sirvieron en otro lugar, no me acuerdo dónde, mellocos con pescado. Pero bueno, son cosas. Pero este contexto de la meditación del infierno es muy importante, ¿no? Porque en las investigaciones que he estado leyéndoles, ya, algunos se parecen muchísimo porque sacan de la misma fuente, pero cambian algunos detallitos y a algunos se les va con las faltas de ortografía y eso. Pero en lo que he leído, les invito a que cuando escriban, ¿no? Sobre todo algunos que escribieron como el compara-contrasta en dos filas o hicieron circulitos, todas esas cosas, otros lo escriben de otra manera, verifiquen bien de dónde, o sea, qué es lo que están escribiendo. A veces por resumir se pasa y entonces se escriben cosas que son sin sentido, ¿no? Que son sin sentido. Por ejemplo, por ahí leí alguno que decía, bueno, ahora sí el aborto no hay ningún problema. No, mucho cuidado, no tiene nada que ver. Ya, el canon de la iglesia, el derecho canónico dice que una persona que aborta está excomulgada de la iglesia. Por supuesto, cuando esta persona se confiere, por eso es que solo era pertinente confesarse con el obispo. Solo un obispo podía confesar porque tenía que permitir el reingreso a la iglesia, esa es la autoridad que tenía como pastor. Pero había algunos delegados. Pero ahora todos los sacerdotes pueden confesar el aborto. Y cuando se confiesa con la persona, entonces el sacerdote le informa a esa mujer, ¿no? Y también tiene que contarle al papá de ese niño, porque igual el papá igual queda, si aceptó todo eso, pues también está excomulgado. Claro, cuando le informen, se va a enterar. Entonces, a partir de eso, ya sabe qué va a pasar si sucede lo mismo. Antes, como no sabía, digamos que el pecado disminuye la gravedad en ese sentido por la ignorancia. Pero obviamente hay varias cosas ahí, ¿no? El que ignorantemente peca, hay una frase por ahí que dice, ignorantemente se condena. Bueno, entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, alguno me puso algo que es actual, ¿no? Que antiguamente les importaba, no les daban educación cristiana a los niños, que solo les importaba que los alimenten. O sea, confundieron las cosas de los que habíamos comentado con la actualidad y con cosas que no tienen sentido. Miren, solo un detalle. En el Concilio de Trento, cuando San Ignacio de Loyola mandó a sus jesuitas a ayudar, les dijo, yo sé que ustedes van a colaborar con lo que pide la iglesia, pero a mí lo que me interesa es que den catequesis a los niños, visiten los hospitales y ayuden a las viudas, ¿ya? Y lo cumplían todo. O sea, eso no lo ha dejado la iglesia, ¿no? Y algo que vamos a aprender aquí, que es muy curioso porque desde el punto de vista del comunismo y del socialismo se tomó como base para decir que así lo dice la iglesia, es esto, ¿no? En las primeras comunidades cristianas se veía que era importante compartir, pero luego, con los procesos, se evidenció que ese compartir comunitario tenía que estar administrado, ¿ya? No solo por los apóstoles, a quienes les daban todo en común y se le daba a cada quien lo que necesitaba, sino había otros procesos más. Había que dejar a otros tipos de personas que también tenían esa capacidad administrativa y que más bien los apóstoles se encarguen de lo que les tocaba, que era su oficio de pastores, ¿no? Entonces, desde ahí hay ciertas cosas. Les menciono esto porque vamos a ver algo muy importante de este sabio y realmente un conocedor de la ciencia extraordinario, León XIII, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla entonces. ¿Ya? Esperen un momentito, déjenme encender la luz.
Ya. Profe, perdón que le apague la cámara, nomás que el internet está súper bajo, Sí, porque el tranquilo. router está como que en el segundo piso, entonces no coge muy bien. Entonces no les escucho. Sí, tranquilo. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué les mencionaba lo del infierno, no? Porque es una condición que el ser humano tiene que ir y volver de un lugar a otro y saber en qué situación se encuentra. Cuando ustedes estén en segundo de bachillerato, van a ver una cosa desde el punto de vista de acerca de qué es el hombre, que es la antropología, para averiguar acerca de qué implica que el hombre se reconozca como un ser mortal y finito, ¿ya? ¿No? ¿Qué implica eso? ¿No? Saber, bueno, bueno, les voy a decir ahora una pequeña respuesta para que cuando lleguen allá tal vez no se acuerden bien, pero no adelantarme a las tareas de José Terán. Pero eso hace referencia, ¿no? A que si somos finitos, somos frágiles, somos débiles y por lo tanto mortales, es decir, podemos morir, ¿no? Y eso como que nos abaja un poquito los humos de la soberbia y el complejo de superioridad y eso. Bueno, entonces por eso el sentido de esas contemplaciones, ¿no? Ya veremos más adelante. Bueno, eh, permítame un ratito, creo que me adelanté a... Ya, listo. Atendamos primero a esto. Solo para recordar que para la próxima vez que ustedes tengan que hacer la tarea, ya recuerden que van a tener que hacer de Pío X y Benedicto XV. Entonces ahí ya vamos a alcanzarle a Dani, le vamos a dar el alcance necesario y suficiente para comentar los otros temas de ese momento, ¿no? Profe Sí, Javi, entonces debemos hacer de los dos. de los dos para la próxima. Sí, Gracias. son más las incidencias históricas que están trabajando con Dani que lo que sucede en el mundo de la iglesia en ese sentido, en el aporte, aunque hay ciertas cuestiones pues, que llaman la atención, pero estamos, fíjense, dentro de del proceso sobre todo de la Primera Guerra Mundial y eso, Revolución Rusa, bueno, Profe, estamos en ese proceso, ¿ya? Pero eso es para después. Dime. o sea que para la próxima semana serían 2 cuadros asincrónicos y dos Ajá, fichas. sí, solo para la próxima. Ya vamos a ver por qué, ya, pero dejemos de ahí. Concentrémonos ahora en León 3. Por algún motivo les he mandado a los dos juntos, ¿ya? ¿Ve? Bueno, atienda, atienda. Vamos entonces a... Listo. Uy, ya, muy bien. Ah, quiero que, quiero que me ayuden, ya, con esta parte de aquí, ¿sí? Alguno de ustedes me diga, he colocado varios, ¿no? Varios mapas ahí, ¿no? Y han estado trabajando ustedes con Dani en la parte histórica, algunos procesos, y hemos anunciado nosotros en la vez anterior algo de esta parte, ¿no? Y como se fijan, hay dos imágenes ahí que hacen referencia a de la clase anterior y a la actual, ¿no? De los papas que están ahí. Bueno, ¿alguno de ustedes, por favor, me puede ayudar a interpretar todo esto? ¿De qué se trata lo que les... Acá voy a poner. ¿De qué se trata lo que les he propuesto, lo que he colocado en esa diapositiva? ¿Quién nos quiere contar algo? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué interpreta? ¿Qué deduce? La evolución de los territorios que antes tenía el Vaticano, o como se diría antes, los estados pontificiados. En el primero podemos ver que no tenía territorios, pero ya en el segundo podemos ver que todo quedó en manos del Reino de Italia y el Vaticano quedó solo como un cónclave en Roma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser Gracias. la conquista de los territorios en cierto punto cuando la iglesia, el Estado trata de separar a la iglesia como gobierno y ahí es como que toman todo para que el Vaticano quede solo como un Estado en la ciudad. Ah, fíjense el tamaño de los estados pontificios, ¿no? Del lado derecho. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por aquí están el hecho de los estados pontificios, ¿no? Es realmente, o sea, significativo lo que pasa, ¿no? Sí. Incluso si yo hago algo así, desaparece eso que está ahí, ¿no?
aparte. Pero si en cambio yo trato de hacer algo en el mapa que está en la parte de abajo izquierda, y la intención ha sido dejarla así chiquitito, ¿no? Apenas se ve ese color azulito, ¿ya? Bueno, vamos a tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué más se puede ver? Porque por algo he dejado también hay algunas imágenes. ¿Qué más se puede ver? ¿Qué me dice? Gracias, Juli. ¿Qué más se puede ver? Cuenten. ¿Qué más interpretan de ahí? Alguien que me diga algo, ¿no? Porque he dejado la imagen que vimos del juego del ajedrez, Sí, una ¿no? pregunta. Y la otra. Dime, No te preocupes. Romín. ¿Ibas a decir algo? ¿Me puedo decir algo yo? Sí me oye A ver. ahorita, profe. A ver, espérate. Daniela Garzón y luego tú, Romina, si vas a decir algo. Ya, que Otto von Bismarck había planteado ideas revolucionarias a las personas civiles y las personas comenzaron a descristianizarse y hubo menos personas cristianas, ya no creían en la iglesia y el Papa León XIII tuvo que escribir encíclicas para promover la creencia y la seguridad que tenían en la iglesia en ese entonces. Ok, León 13, ¿no? No se vayan a olvidar, a veces es por costumbre que empezamos a manejar las matemáticas y hablamos, por ejemplo, decimos, ¿a qué piso te vas? Dice, al 13º, ¿ya? Puede ser una expresión adecuada, ¿no? Porque es la 13ª parte de, tal vez, ¿no? Depende. Si es que tiene 13 pisos, pues es correcto. Pero si no, ya. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? 13º, ¿ya? Eso es solo como una cuestioncita de presentación. Sí, muchas gracias, ¿no? Es decir, Ahora sí. dinos, Romina. Es una pregunta. El Vaticano actualmente se le considera como un país. Entonces, en ese tiempo ya estaba considerado como un país también. No, en ese momento no. En ese momento no. ¿Ya? ¿Sí? Acuérdate, ¿cómo es de qué paralelo eres tú, Romina? De la ya. A ver, en ese momento, acuérdense de la vez anterior que veíamos que decía que Pío IX le tocó ver cómo se reducían los estados pontificios a nada, ¿no? Ya vamos a ver un detallito al respecto de eso, pero en la diapositiva que les preparé y ustedes vayan comentándome también qué ven de esas cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué le tocó a León XIII? Dice, vivir en un palacio, en una basílica y en unos jardines. Eso es todo lo que tenía, ¿no? Y eso realmente limitó, más que limitó, le presionó al Papa León XIII respecto de los deseos que tenía de los cambios en los procesos obreros, y a pesar de que escribió Rerum Novarum, ¿no? Y de las injerencias que tuvo, incluso hasta evitó encuentros bélicos y todo eso. Pero siempre estaba limitado porque, o sea, el lugar en el que estaba, fíjate, estados pontificios, ¿no? Y había otros reinos divididos, ¿no? Estaban Reino de Sicilia, etcétera. Bueno, pero ahora en cambio, ¿no? Ya, está específicamente en un solo contexto, ¿no? En un solo mapa, perdón, ¿ya? Y está como invitado, o sea, esta es como un anexo, así que por si acaso, ¿no? El respeto que le tenían, pues obviamente por la tradición del poder de la iglesia, pero no tenía, ¿no? No tenía en esos momentos las libertades como antes de Pío IX, y tal vez cuando ya empezó a ser Estado como Vaticano II, como Vaticano, ¿no? En ese momento no era, o sea, estaban ahí, pero no era reconocido como país, ¿sí? A tener muchas presiones y dificultades para esos procesos. Y eso va a afectar seriamente a las decisiones, pero bueno, ¿sí? Espero, ya vamos, no me aclaro un poco más porque si hay justo al respecto de lo que mencionas, que es central, hay una diapositiva por ahí.
Ok. Bueno, entonces, sigamos avanzando, ¿ya? Sigamos avanzando. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? ¿Ya? No sé si hay alguna cosa, aunque ya han dicho, creo, todo. Vamos a avanzar más bien. Vamos a ir avanzando. Acuérdense de este mapita, ¿no? Bueno. Ahora, es lo que les mencionaba de la, ¿sí? De la justificación de por qué todo esto, ¿ya? De por qué todo esto. Nosotros tenemos que profundizar mucho en el conocimiento de lo que la iglesia, fundada por Jesucristo, desde sus orígenes, ¿no? Cuando le dijo a Pedro, tú eres la roca sobre la que fundo la iglesia, ¿no? Sí. No empezó en el 1051, ni en 1517, ni en... No. Esas ya son, sí, algunas ramas salientes y otras ni ramas siquiera, sino por ahí semillas lastimosamente perdidas en el camino y otras caídas en el pavimento. Es lo que la iglesia tiene la fundamentación, ¿no?, fuerte. Y este es el motivo, el que ustedes pueden leer ahí, que hace referencia a por qué estamos viendo esto. Contexto histórico, para que sea realmente un proyecto humanístico, ¿sí? No tiene que tocar. La parte espiritual va hacia la parte, la formación cristiana no solo tiene que tocar el aspecto espiritual, sino la fundamentación. O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo así qué pasa con esto, no? ¿Qué sentido tiene? Y lo que comentaron, había muchos que empezaron a descristianizarse, entonces la iglesia tenía que intervenir. ¿Ve? ¿Alguien quiere ayudarnos con la lectura de esa partecita que está al lado izquierdo, por favor? Puedo leerla yo, profe. A ver, dale. Dice, la eclesiología es parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o entidad orgánica y a la comprensión de lo que iglesia significa, su papel en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino y su liderazgo. Ok. ¿Pueden comentarme algo al respecto, tú mismo, si deseas? ¿O qué les merece? ¿Qué comentario les merece eso último que acaba de leernos su compañero? ¿Qué quiere decir eso? Alguna de las cositas, cualquiera, respecto a su origen, su relación con Jesucristo histórico. Fíjense que no dice Jesucristo, no Jesucristo histórico, su disciplina, su destino y su liderazgo. ¿A qué hace referencia eso? Cualquiera de las palabritas. ¿Quién quiere comentarnos algo? ¿Qué intuye? No hay errores aquí en estos comentarios, ¿eh? Son intuiciones y... Profe, que tal vez cuando se plantea y se lo escribe en papel, como que queda ahí grabado, como evidencia. No te entiendo qué me quieres decir. Me O sea, aclaras. como que queda ahí grabado, como que lo tiene ahí de evidencia. ¿Pero qué? O sea, ¿qué quieres decir con eso? O sea, ¿que queda de evidencia de qué o para qué? Búscale las palabras. ¿Qué me quieres decir? O sea, como... ¿qué quiere decir? Para entender lo que estamos haciendo, para que crean que esto no es un mito, sino realmente tiene O sea, para sentido. que las demás personas vean que lo que le está haciendo la iglesia es de verdad. Ya. Ya te voy. Ya. Ok. Ya. Sí. Fíjense que hace varias cosas, ¿no? Tiene varias aristas por las que la iglesia se desenvuelve. Su papel en la salvación, ¿no? Por eso Jesucristo funda sobre Pedro la iglesia, y entonces tiene que jugar un papel en la salvación. Lo que el Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, le va revelando, tiene que anunciarlo también, y nos va contando. Su origen, ¿cuál es su origen específico? No fue hace 10.000 años ni nada, no fue con el profeta Abraham, no, con el Padre de la Fe. Fue con Jesucristo en el momento en que Él funda su iglesia, ¿no?
Luego lo otro, su relación con Jesucristo histórico, ¿sí? A veces nos hacemos ideas de cosas rarísimas, nos creamos mitos, ¿no? Y no nos vamos al punto esencial, ¿no? Claro que a veces se rayan en ridiculeces también, pero el Jesucristo histórico quiere decir que si nosotros vamos a los anales de la historia, vamos a los documentos de la historia, ¿no? Vamos a encontrar referencias. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Hay referencias históricas. Y mucho del contexto, que no está en la Biblia, pero está en otros libros, hacen referencias de los romanos, referencias de ese contexto que hace mención a algo que es real, que es verdadero. Por eso la Iglesia Católica es la única que puede demostrar su origen, en ese sentido. Su disciplina, hay una disciplina que le rige. No es la disciplina del mundo, no, es una disciplina interna, muy específica, ¿sí? Muy específica. Ya, bueno. Y luego lo otro dice su destino y su liderazgo, ¿no? El liderazgo frente al mundo. No es que el mundo le va a decir que ustedes tienen que hacer de esta manera, no. Es la iglesia quien dice por dónde se marca el paso de la historia de la salvación y su intervención. Y su destino es como el de Jesucristo, afrontar las injusticias, por decir algo, ¿no? Decir lo que le corresponde y sufrir, si le toca. ¿Ven? Entonces, va por ahí esas líneas de los procesos. Quiero presentar algo más. ¿Ya? Vamos a ir leyendo un poquito más y ya les escribo de dónde está la fuente que he sacado, que hemos presentado eso. Va a hacerse en la lectura de esto y luego algún comentario, por favor, al respecto. ¿Alguno de ustedes que nos ayude con la lectura? Yo, profe. A ver. Yuri. Ya. Naturalmente no se trató solo ni fundamentalmente de cuestiones de prestigio o de dignidad, sino sobre todo de capacidad de evangelización y de presencia eclesial en los diversos ámbitos de la sociedad, aunque es precisamente en este punto donde encontramos en el interior de la iglesia la presencia de diversas eclesiologías de comprensiones diferentes sobre los diversos modos posibles de presencia evangélica y evangelizadora de una sociedad que había cambiado tan sustancialmente. Ya, solo una cosita para que hagan comentarios, para interpretar esto, ¿sí? Quería ponerlo tal cual del autor para que lo vean. ¿Sí? Hay diversidad de puntos de vista de estos de cuál es la acción que la iglesia tiene que realizar, ¿sí? ¿Cuál es la acción que la iglesia tiene que realizar frente a todas las situaciones que atraviesan la historia? Entonces hay varios puntos de vista, pero para eso está el magisterio de la iglesia que dice cuál es el modo como el que debe tratarse, ¿no? Y el otro dice frente a una situación que ha cambiado tan sustancialmente, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, el hecho de la Primera Guerra Mundial, cuál es el proceso, cómo se da, el nivel de tecnología y todo eso, ¿no? Son cambios sustanciales y todo lo que van a hacer mención ustedes de ahí, no me adelanto en eso, ¿no? Entonces, frente a todas esas situaciones, bueno, aquí todavía no le toca a León XIII, pero frente a esas situaciones cambiantes que se van dando, ¿qué hace la iglesia? Primero, muy poderosa, estados pontificios, luego le quitan, le toca vivir está en el palacio, la catedral y unos jardines, ¿no? Con una mención. ¿Qué hace? Daniela Garzón. No, tranquila, Daniela. Ya leímos. Coméntale al profe Dani. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿algún comentario respecto de eso? ¿No? Sigo colocando ahí, fíjense, el pedacito que tiene el lugar donde el Papa habita, ¿no? ¿Algún comentario respecto de eso, de su investigación, de lo que hicieron, algo que hayan colocado de nuevo? ¿Alguna cosa anecdótica? ¿No? Bueno, vamos a ir pasando.
¿sí? Esa es la fuente, el autor, ¿no? Del texto, León XIII y la vida política europea, Juan María Laboa. Bueno. Alguien que nos ayude con la lectura de eso y luego que nos comenten respuestas a esas dos preguntas que están ahí, ¿no? ¿Cómo resolvería usted si fuera un soberano, ¿no? ¿Cómo lo resolvería? Alguien que nos ayude con la lectura de esta parte, por favor, que ya está más clarita. No puedo leer. A ver, alguien antes de Juliana dijo, no vi quién dijo. Uy, yo. Romina Micaela, ya, a ver, lee. León XIII y la vida política europea, Juan María Laboa, 2003. Por de pronto, el nuevo reino de Italia había anexionado y ocupado los estados pontificios y de manera especial Roma, la ciudad imperial y sobre todo pontificia, reduciendo la soberanía del pontífice a un palacio, una basílica y unos jardines. ¿Podía dirigir en esas condiciones la Iglesia Católica de manera apropiada? ¿Cómo podía y debía ejercer la autoridad pontificia en un mundo de estados y de imperios soberanos? Ya, gracias. ¿Quién nos quiere responder a esa primera pregunta? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo haría? ¿No? ¿Cómo haría? ¿Podría dirigir en esas condiciones la Iglesia Católica de manera apropiada? ¿No? Está como invitado en... Ya no tiene el Papa la soberanía territorial que antes, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? ¿Quién quiere ayudarnos tratando de responder a esa pregunta? Si usted... Profesor, yo no estoy bien, A ver. pero para mí es que no, en la iglesia no está en lo material, no está en la religión no está en las cosas materiales, sino en lo que uno es. Entonces, si quiere, puede. Y es lo que, porque trata de expresar ideas, no trata de demostrar que tiene más. Ya, es una manera, es una de las cosas de los 10 aspectos que mencionó el Papa anterior de los errores que había del gobierno del Papa, ¿no es cierto? Gobierno temporal. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esa pregunta? ¿No? En la segunda pregunta, ¿qué se les ocurre? Usted si fuera político, ¿cómo podría y debería ejercer la autoridad? Bueno, en este caso si está en la iglesia, ¿no? Pero en un mundo de estados y de imperios soberanos donde el Papa no es ni estado ni imperio soberano en ese sentido territorial. ¿Cómo podría ejercer la autoridad? Dime. Tal vez democrática. No te escuché, perdona. Tal vez democráticamente, poniendo las ideas del pueblo primero. Pero no tiene un estado. ¿Cómo lo haría? Pero no dijo que era un mundo de estados. Sí, pero ¿cómo ejercería él ya la autoridad si no tiene un territorio? ¿Cómo lo haría? Profe, ¿puede decir algo? Gracias, Cintia, te pongo la puerta. Dinos, Cintia. Cintia, ¿verdad? Yo había leído que el León XIII formó alianzas con la iglesia latinoamericana y eso le permitió la expansión de la iglesia en Estados Unidos y se reconcilió con Alemania. Ya, sí. Por eso, fíjense, gracias, Cintia, no le he quitado lo del juego de ajedrez. Si bien es la imagen de Pío IX, sin embargo, es lo que tenía que hacer, ¿no? Buscar los modos que ahora llamamos diplomáticos. Perdón, alguien dice, tal vez sacando en su máximo esplendor su liderazgo y disciplina para que se promulgue su autoridad. Gracias, Juan Velasquez. De estas dos cosas que acaban de decir, pues tienen toda la razón. León XIII era un amante de la literatura, de las humanidades, ¿no? Y un conocedor de las ciencias realmente extraordinario, ¿no? Sí, un sabio, un genio.
en realidad, como se lo cataloga, es un genio, ¿no? A Pío X se le va a decir que es el Papa sabio, pero realmente es un genio, ¿no? Un genio. Y casi que estaría en el grado de estadista, ¿no? Ya sea porque su gobierno más bien es espiritual más que temporal, ¿no? Pero muy bien, vamos avanzando rapidito. Muy bien. ¿Quién nos ayuda con esa lectura, con esa parte, por favor? Profe, ¿puedo leer? A ver. León XIII fue el primer papa que se enfrentó a la necesidad de desarrollar una política y una red de relaciones internacionales sin tener un Estado, es decir, sin gozar de una adecuada soberanía. Esta situación condicionó de manera determinante su acción. Lo que nos acabaron de decir hace un ratito, ¿no? Justo estaba. Esto es crucial. Fíjense, solo piensen en un gobernante que sin soberanía territorial, pero sin embargo tiene otro tipo de mandato y de autoridad, tiene que ejercer relaciones internacionales, ¿no? Sin tener un Estado. O sea que no solo que diplomacia, sino que sí, tranquilos, yo les voy colocando la participación que tienen, ¿sí? No se preocupen. Sí, este es un acierto de Cintia, me parece que decía, no, que tuvo que tener relaciones internacionales sin tener un Estado. ¿Cómo hace eso, no? ¿Cómo hace eso? Sí, es realmente un genio, ¿no? Completamente distante a algún candidato a la presidencia que le he escuchado que dice que nos van a dar de Argentina no sé qué cosas, no sé cuánto, y luego el presidente de allá no está ni enterado, ¿no? Pero en cambio acá sí tenemos a un verdadero genio y un sabio de las negociaciones internacionales, ¿no? Realmente extraordinario. ¿Ven? Esto es sustancial. Ya van a ir viendo por qué es sustancial en el proceso histórico, ¿no? Voy a compartirles, ¿ya? Este video creo que dura 2 minutos. Por favor, tómenle nota, escúchenlo y vemos las preguntas o la intervención que tengan, los aportes adicionales. Ups, perdón, se me... Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, más conocido como León XIII, nació en Carpineto Romano, Italia, hace 200 años, el 2 de marzo de... Perdonen un ratito, estaba el audio está muy... Ya. Listo, ahora sí, mil disculpas. Mil disculpas. Ya. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, más conocido como León XIII, nació en Carpineto Romano, Italia, hace 200 años, el 2 de marzo de 1810. Estudió filosofía, teología y derecho civil y canónico en Roma y se ordenó sacerdote en 1837. Cuando tenía 33 años, el Papa le nombró nuncio apostólico en Bélgica. Allí estuvo solo 3 años, porque al rey Leopoldo I no le gustó que apoyase la postura de los obispos contraria a la colaboración con el Partido Liberal. Regresó a Italia como obispo de Perugia, donde estuvo 32 años. Tras el fallecimiento de Pío IX, fue elegido papa en 1878 con el nombre de León XIII. Como papa abrió a los expertos y estudiosos los archivos vaticanos que hasta el momento habían permanecido cerrados. También medió entre Alemania y España en el conflicto de las Islas Carolinas y escribió la encíclica Rerum Novarum, la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Suyas son también las primeras imágenes de cine de un papa. Paseando por los jardines vaticanos, León XIII quiso acallar los rumores sobre su mal estado de salud que corrían por las cortes europeas. En 1903, y después de 25 años como papa, León XIII falleció en Roma. Su pontificado siempre será recordado por haber cambiado el rumbo de la Iglesia.
Bien. ¿Algún comentario de lo que escucharon? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Por qué nacieron esos rumores de que estaba enfermo? Por lo que, ¿quién habló? Yo, profe. Sebastián. Ya. Por lo general, cuando han pasado años del pontificado o a veces hay intervenciones que son directas e importantes de un papa, se hacen cierto tipo de rumores para especular, ¿no? Con los procesos políticos, con las mediaciones y cosas de estas por el estilo para ver si se debilitan o se afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hacen los papas es pues justamente tratar de reivindicar esa situación. Fíjense que hay algunos, incluso hasta artistas, que los han matado varias veces y siguen vivos, ¿no? Y simplemente es por comentarios, farándula, cosas por el estilo. Pero en este caso de los papas suele ser eso más que hacía mención, ¿no? Perdón, voy a leer algún comentario. Dice, León XIII era un papa que siempre sacó y decía la verdad sin importar cualquier suceso en ese momento actual. No se guardaba ni una sola palabra. Esto se ve cuando abre los archivos del Vaticano que estaban cerrados. Frente a ese comentario, gracias. Frente a ese comentario, sí, la gente cree que hace poco nada más salió una noticia que por fin, ¿no? Se han abierto los archivos del Vaticano que tan ocultos estaban. No, ¿ya? Eso ya tiene más de 100 años ese proceso, ¿no? Abierto los archivos del Vaticano hace mucho tiempo, ¿sí? Para los expertos, porque tampoco uno va a ir a estar buscando ahí, incluso la manipulación de ciertos documentos es sumamente delicada por los años que han pasado y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué estaban cerrados? Uy, ¿quién me escribió? No me fijé en eso. Ah, Lenny, ya. ¿Por qué estaban cerrados los archivos del Vaticano? Bueno, base es la prudencia, ¿no? Pero fíjate, te voy a contar algo muy ignaciano, ¿ya? Algo muy ignaciano para que puedas entender un poquito, ¿sí? La biografía de San Ignacio de Loyola no se publicó, la autobiografía, perdón, no se publicó inmediatamente, quedó escrita. Pasaron muchos años, muchísimos años, porque era una autobiografía de la que se hace mención que era muy avanzada para su época y podía traer ciertas dificultades de comprensión, entendimiento, ¿no? Incluso de ella dicen que Cervantes, Miguel de Cervantes, ¿no? Tuvo a la mano, se le prestaron la autobiografía y en honor a San Ignacio escribió la primera parte del Quijote, ¿no? Sí, del Quijote de la Mancha, que es un gran libro que les invito a que lo lean completito, ¿no? Y si pueden conseguirse la edición de Espasa Calpe que tiene unos comentarios al pie, pues sería extraordinario. Si no, pues pueden leerla, no está en diversas versiones, hasta de audiolibro, de todo. Pero bueno, mejor leerla. Entonces, el motivo es de la prudencia, ¿no? Hay ciertas cosas que a veces mucha gente, y digo mucha gente, no está o no estamos acostumbrados a callar, ¿no? Porque hay ciertas situaciones de diplomacia, de política, de prudencia, que nos invitan a hacer silencio, ¿no? Que no es momento. ¿Ve? Siempre la iglesia, y también se ha aumentado un poquito con lo de Sócrates, dice, a ver, ¿lo que usted va a decir es verdadero? Dice, sí, claro. Ah, ¿es necesario que lo sepan? Sí, claro. ¿Es prudente? Dice, no, ahorita no, porque, entonces, aunque sea verdadero y necesario, y usted sea caritativo al poder comunicarlo, usted ve que no es prudente. Entonces, no se comunique. Si faltan alguno de estos 4 aspectos, verdadero, necesario, ¿no? Prudente, ¿ya? Y lo va a comunicar de manera caritativa. Si falta uno de estos aspectos, es mejor hacer silencio, ¿no? Porque puede ser que sea verdadero, necesario y prudente, pero usted no lo dice de manera caritativa, de la manera que pueda llegar con la persona, si no le suelta así un piedrazo, ¿no? Pues va a hacer daño. Por eso la iglesia ha sido muy celosa en ese sentido de ciertos documentos, ¿no? Hay evangelios que son apócrifos, que la gente lee, se desinforma, perdón, y hay muchas situaciones de esas, pues que simplemente le sacan de contexto, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que a algunos les gusta leer. Por ejemplo, les invito a que busquen, que eso está en el chat,
el libro apócrifo de Enoc, ¿sí? Que fue uno de los que, por un motivo en particular, ¿no? Que no lo tengo presente, se negó que se incluyera en la Biblia, pero un motivo en particular. Entonces, a ese libro le hicieron una serie de estudios. Fue un libro muy referente que estuvo a punto de ser parte de la Biblia, ¿ya? Bueno, dice Milena, Aileen, dice, bueno, ok, no hay problema. Entonces, por eso es importante la prudencia, ¿no? Las cosas, cómo se van contando, cómo se van revelando. ¿Ve? A un niño de primero de básica, yo no le puedo dar clases de cálculo integral o cálculo diferencial si no conoce los números básicamente y no ha seguido procesos. Es cierto que hay genios que a los 6, 7 años ya lo hacen, ¿no? Pero de manera común y general, pues no, ¿sí? Tenemos un proceso de aprendizaje, no todos están listos para rápidamente captar las cosas y necesitan rumiar la cuestión. ¿Ven? Entonces, por eso la prudencia celosa de estas cuestiones, ¿no? La prudencia celosa de estas cuestiones. Hay documentos que recién se están colocando al público, pero es por estas situaciones, ¿no? Básicamente, por estas situaciones, ¿sí? Por estas situaciones. A veces somos más tendientes nosotros a condenar a la persona antes que a salvarla, como dice San Ignacio. Entonces, por eso hay muchas situaciones de estas que van por el lado de la prudencia, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta, inquietud por el chat, algo? ¿No? No, profe. Profe, yo tenía una. María Paula. ¿Por qué se les cambia los nombres a los papas cuando entran? ¿Alguien me quiere ayudar? A ver si me puede ayudar con esa respuesta. ¿Alguien? ¿Alguien tal vez puede ayudarme? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Para rememorar a los anteriores? O no sé. ¿Y exactamente a qué anterior? A los primeros apóstoles, no sé. ¿Y qué primer apóstol exactamente, Sebastián? Pedro. Ajá. Sí. Fíjense que esto es una tradición a lo largo de la iglesia, ¿no? A lo largo de la iglesia. La Compañía de Jesús es el único instituto religioso o el único lugar de comunidades religiosas en los que no se hace este tipo de cambios a las personas que ingresan a la vida, así, ¿no? Pero, salvo esta excepción, salvo la excepción después de San Ignacio, ¿no? Porque Ignacio era Íñigo y él se cambió el nombre Ignacio se cambió Íñigo de Loyola, ¿no? Y se puso Ignacio por Ignacio de Antioquía, ¿no? Un obispo de los primeros siglos, extraordinario. Que a él cuando murió, ustedes pueden investigar, buscar, no sé cómo están los documentos ahora, pero en el Vaticano sí. Cuando le abrieron el corazón, él tenía un IHS de oro grabado ahí en su corazón después de que las fieras medio lo despedazaron. Pero bueno, eso es anecdóticamente hermoso. Y cierto, y histórico. Bueno, pero... ¿Qué definía, profe? ¿Se han visto el emblema de la Compañía de Jesús como un sol? Que tiene los... Sí, profe. Sí, ¿no? Ya. Sí, profe. Entonces ese. Pero tenía con las letras IHS grabadas en su corazón, ¿ya? Algo parecido. Es Jesús Homine Salvator, ¿sí? Jesús Salvador de los hombres. Entonces eso lo encontraron con un emblema de oro grabado en su corazón, algo muy curioso. ¿Ya? Ok, gracias por ayudarme a la aclaración. Les decía entonces, fíjense cómo cambia, ¿no? Hasta el nombre que Jesús elige de uno de sus apóstoles, que va a ser la cabeza visible de la iglesia, es impresionante. Por eso el significado de los nombres es muy particular. ¿Alguien sabe qué significa el nombre anterior de Pedro, que es Simón? ¿Alguien sabe qué significa Simón? Servir, no estoy seguro. ¿Perdón, qué dijiste? Servir. No estoy seguro. No. Simón el que ha escuchado a Dios. No. Simón significa la caña que se dobla al viento. Eso significa, ¿no? Es decir, el viento, plum, y se dobla, ¿no? Y fíjense lo que le dice Jesús cuando le cambia el nombre. Tú eres Pedro,
porque Pedro significa roca, ¿no? La roca sobre la que fundo la iglesia. ¿Sí? Entonces, me acordé, y tiene la reverencia, aunque me vino a la mente en la película esta de dibujitos de Mulan, ¿no? Cuando pasa algo con el emperador en la película, y pues el emperador dice, ¿no? Aunque el viento sople fuerte, la montaña jamás se inclina. Entonces, es decir, Jesucristo toma a Pedro como la roca. Ya no es la caña que se dobla al viento, sino la roca, ¿no? Entonces, es un cambio completamente fuerte. Y por la tradición de la iglesia, en las comunidades religiosas, como les dije, salvo después de San Ignacio, en la compañía de Jesús, todos los demás, no se cambian el nombre, ¿no? Sí, no se cambian el nombre. Entonces, es una tradición, algunos por lo representativo, que significa el nombre, lo que cuentan, lo que dicen. Otros, por ejemplo, San Juan Pablo II, en honor a su amigo, era un gran amigo, Juan Pablo I, pues tomó el nombre también de Juan Pablo, ¿no? Por decir algo muy cercano, de alguien que tomó por ese motivo nombre. Otros tienen un sentido más bien del significado y de la línea histórica que siguen o de la propuesta que quieren hacer, ¿no? Bueno, eso básicamente. ¿Alguien más? Vamos a ir ya. Ahora estamos solo de repaso histórico, ¿no? Bueno. Vamos a avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? Gracias por las preguntas y las inquietudes. Bien. Ustedes tienen ya a la mano, tienen ahí a la mano su tarea, ¿no? Lo que ustedes consultaron. Yo he colocado algunas cosas ahí, ¿ya? Pero bueno. ¿Qué me pueden contar de lo que ustedes investigaron, de los que ustedes pusieron en esa diapositiva? ¿No? ¿Qué contaron? Y cuando participe, sobre todo cuéntenos, aparte de lo que quiera mencionar, un aspecto, ¿ya? Si quieren dos, pueden ser, o alguna cosa más también de lo que sea, ¿no? Pero con sus conclusiones, ¿no? Que es la parte, digamos, relevante de cómo llegaron a eso que han escrito. ¿Alguien nos quiere contar algo? Ustedes tienen la tarea, ¿no? Que ya terminado esto, lo van a subir, nada más. ¿Quién nos quiere? ¿Perdona? ¿Puedo decir algo, profe? Claro. Puede ser que guió la barca de Pedro como ejemplar de firmeza durante casi 26 años. Ya, sí. Guió la barca de Pedro, ¿no? 26 años. Fíjense, había pasado de alguien que estuvo 32 y luego ahora 26, ¿no? Guió con firmeza. Y también hay algunos detalles, no sé si alguno, yo no lo tengo aquí, pero si alguno, por ejemplo, tomó alguno de sus poemas o poesías y tal vez lo pudo leer, era realmente de una exquisitez extraordinaria, ¿no? De una maravilla por el lado de la literatura, el manejo del lenguaje, realmente extraordinario, ¿no? Pero eso está bien. Dirigió con firmeza, a pesar de la situación difícil en la que se encontraba, ¿no? Un soberano puramente espiritual en una tierra que en ese momento no era suya, ¿no? Muy curioso. ¿Quién más? Gracias. Perdón, no te anoté la participación. Juliana, ¿fuiste? Yo, profe, Julián Hurtado. Ya. ¿Quién más? ¿Qué más nos dice? Ahí tienen ustedes. Que incentivó la devoción hacia el Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María. Ya. ¿Tú eres del paralelo? No me dejó cambiar el nombre, profe. No importa, no hay problema. ¿Ya? Sí. ¿Cómo es tu apellido? ¿Ya se me fue? Paredes. Ok. ¿Ya? Ok, listo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas que va a ir promocionando, ¿no? Fíjense, de antes, Pío IX ya promovió los movimientos de acción católica. León XIII los continúa, ¿no? Con un énfasis, digámoslo así, más mariano, ¿no? De manera particular, ¿no? Un énfasis más mariano en ese sentido. Y por supuesto, la promulgación de lo que había sido hace muchos años
y de quienes la Compañía de Jesús en su momento promulgó mucho también la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí algo anecdótico. Ya voy a leer los chats. Pablo Muñoz Vega, ¿alguien ha escuchado este nombre? ¿Saben de quién quiero hablar? Cardenal Pablo Muñoz Vega. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Bueno, él fue provincial de los jesuitas, fue cardenal, obispo, ¿no? Él estuvo incluso entre los candidatos papables en su época, ¿ya? Él como jesuita, para graduarse, pues tenía que hacer un trabajo, alguna cosa por el estilo en la universidad, pero más bien le pidieron que expusiera delante del Papa uno de los trabajos sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y lo hizo de manera tan extraordinaria que le dieron el grado y otros premios más, digamos, en ese sentido, y reconocimientos, ¿no? Por la extraordinaria exposición y promoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo mencionamos porque este país tiene una particularidad, ¿no? Una particularidad. Que justo antes del, entre comillas, llamado el mejor ecuatoriano de la historia, ¿no? García Moreno, de quien la masonería ha impedido duramente para que sea beatificado, sea reconocido como venerable primero y luego beatificado, ¿no? Le consagró al Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y de una vez, para que vayamos entendiendo ciertas cosas, les invito a que busquen profecías de la Virgen del Buen Suceso. Me parece que me disculpan si me equivoco, me parece que es del siglo XVII estas profecías, no estoy seguro ahora, pero en ellas, las profecías que fueron aceptadas por la Iglesia, ¿no? Después de ser estudiadas, por supuesto, se hace mención a ese presidente que consagrará al país, aquí en el Ecuador, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús, directamente, muchísimos años antes de que sucediera, y otros aspectos más. Les invito a que lo escuchen para que también vayan conectando las cosas, ¿no? La Iglesia no solo es un papa, un sacerdote, la historia, sino las cuestiones espirituales y las profundas y proféticas que están ahí. Para poder entender, hay que conocer. Si no, ¿ve? Es como llegar a la universidad y no saber leer ni escribir. Vamos fregados, ¿no? ¿Cómo llegó a la universidad? De milagro, pero bueno. Entonces, son esas cositas ya que se van suscitando. ¿Alguien más quiere compartir? Ah, perdone, voy a leerlo del chat. Disculpen. Yo, profe, ¿puedo decir algo? Déjame primero leerlo del chat, si es que hay un aporte, y luego vas tú, ¿ya? Ok. A ver, déjeme ver. Espérese un ratito. Juliana, a ver, ¿hasta dónde leí? A ver, me tengo que ir hasta arriba. Ya. Camila Espinosa dice, en su encíclica llamada Rerum Novarum, determinaba el correcto sentido de la vida del hombre en este mundo. Un tema a tocar del Papa fue la política económica y las propuestas socialistas, un tipo de debate. Sí, realmente fue en un momento bien complicado, ¿no? Bien complicado. Ustedes escucharon en ese videíto 2 horas que hubo encontrones, ¿no? Con el político del momento, porque estaba apoyando a unos obispos que eran contrarios a la propuesta liberal del momento, de la cual nacerá el capitalismo ya de manera ferviente. O sea, ya se reafirmará más bien, ¿no? En ese sentido. Dice, ¿qué otra cosa? Dice, la cual también fue la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Sí, eso justamente lo van a revisar ustedes con la parte de los obreros, por supuesto, lo van a revisar con Dani, ¿no? Esa partecita pequeña, de una vez que lo tengan presente para que no les agarre de sorpresa. Juliana, ¿sí? Dice, leer encargado el gobierno pastoral de la diócesis de Perugia. Bueno, sí, justo le encargaron, digamos que así entre comillas se hizo como famoso en ese sentido, ¿no? Y por eso pues fue fácilmente nombrado por el resto de los cardenales como papa, porque la situación en la que se encontraban era bastante difícil, ¿no? ¿Sí? Gobernar un estado sin territorio, ¿no? O sea, no hay estado en realidad, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces, es un poco convulso todo ese proceso. Esa parte le vimos en el primer parcial, Sí. los elementos para que haya un estado
Deben haber personas, debe haber una autoridad, debe haber un territorio. Si no hay territorio, es complicada la situación del Vaticano porque son, no sé, algunas cuadras dentro de la ciudad de Roma, ¿no? Como un terrenito nada más, una quinta para estar ahí. Claro. Pero es una pregunta. ¿Quién dijo eso? Yo, Camila. Ya. ¿Cómo se escoge al Papa que va a gobernar? O sea, no sé si estoy en las palabras. Sí, entiendo. A ver, dentro de los cánones de la Iglesia, lo que actualmente se hace es, primero, no se puede hacer promoción política como se hace para candidatos en otros lugares, ¿ya? Primero. Segundo, siempre hay diálogos preliminares, ¿no? Diálogos preliminares en los que incluso a veces hay expertos acompañando a los cardenales hasta cuando ya empieza el proceso, ¿no? Definitivo. Por las situaciones que están pasando a nivel social, político, económico en el mundo, ¿no? Y también las asesorías de los expertos que hablan sobre la situación de la Iglesia, cómo se encuentra y todo eso. Entonces, los cardenales tienen conversatorios al respecto de eso. Y luego, ellos tienen una lista de todos los que están ahí, que son papables, y ellos van viendo quién creen que es el obispo más adecuado para ser nombrado papa por la situación en la que se encuentra la Iglesia, ¿no? Porque todos estarían dispuestos, pero, bueno, no dispuestos, digamos, estarían elegibles en ese sentido, pero hay que ver cómo está la situación de la Iglesia, entonces se toma la elección por alguien. No es que empiezan de una, sino que van viendo las propuestas, incluso cuando ya se nombra, a alguien, le preguntan si está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Le preguntan si está dispuesto a aceptarlo, ¿ve? ¿Ya? Y luego continúa el proceso. Y no solo eso, sino que ha habido casos en los que se nombra a algunos y simplemente, se me olvidó el dato, no sé si Dani lo tiene a la mano, pero se me olvidó, se me fue porque es algo histórico, no me acuerdo qué gobernante, era rey, se me fue el mapa ahorita, pero por ejemplo, tenía la autoridad para decir si le podían aceptar o no como papa alguien, ¿no? Era una cosa muy curiosa, se me fue ahora el dato. Y entonces simplemente se declinaba ese nombre. O incluso dentro de los poderes, porque hay, tienen que saberlo, dentro de los poderes macabros que hay como en cualquier lugar, como hay también lastimosamente en la Iglesia, ¿no? La masonería infiltrada, ya hubo dos momentos en los que de ellos mismos ya tenían dos papas, ¿no? Ya puestos ahí, pero, o sea, no dos al mismo tiempo, sino me refiero, nombraron uno y dijeron, no, usted todavía no, usted todavía no, y volvieron a hacer elección. Son presiones fuertes. Pero básicamente, esto solo es anecdotario, básicamente es el hecho de la situación de la Iglesia y la situación del mundo. ¿Cómo está? ¿A quién elegimos? ¿Quién tiene no solo las agallas, sino la diplomacia y la preparación, ¿no? Y además la aceptación, porque no solamente eso, ¿no? La aceptación iba a ser apropiado para el momento. Por eso es bien compleja una elección, ¿no? Porque es una persona pública y muy creíble, de tal manera que si dice cosas, híjole, por ejemplo, a alguno le preguntaron en un vuelo de avión, ¿no? Alguna vez le dijo, ¿y usted? ¿Usted va al médico? Dice, no, yo voy a la bruja. Uf. Por ejemplo, la gente que lee que escucha esas declaraciones que son públicas, ¿sí? Dice, ve, yo me sé hacer la limpia. Sí, a mí me pasan, no sé, el conejo, el cuy, el huevo, me voy donde el chamán y eso, entonces sí ha estado bien, porque sí, no, mucho cuidado. Puede haber sido una broma, puede haber sido lo que sea, pero en realidad no va así, ¿no? Es persona pública y tiene que cuidarse muchísimo de lo que dice. Por eso es bien delicado eso, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a leer algo, el aporte de Cintia. Dice, impulsó el tomismo, por eso fundó la Academia de Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? ¿Por qué el impulso del tomismo? Bueno, Santo Tomás... Ya ahora hay discusión, antes de Benedicto XVI no había discusión, pero ahora discusión entre si Santo Tomás ha llegado a ser el mejor teólogo de la historia de la Iglesia, ¿no? Ahora
se superpone o se pone por encima, más bien como primer lugar, a Benedicto XVI, ¿no? Mejor teólogo de la historia. Muchos están de acuerdo con eso y están ahí de la mano, ¿no? Pero bueno. Entonces, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Sentó unas bases históricas muy fuertes. Por ejemplo, esto de la comunión en la mano, ¿no? Recibirla en la mano tal cual es un sacrilegio. Así de sencillo. Y ya les mencionaba, nadie puede obligar a nadie a recibir la comunión en la mano. Solo el laico, según el documento de mayo de 1969, si desea puede pedirla, pero a sabiendas de lo que está haciendo. Está cometiendo un sacrilegio, aunque la pida, ¿no? Y nadie puede obligar, bajo ningún motivo, ninguna autoridad de la iglesia, ni el Papa, nadie puede obligar a recibir en la mano, bajo ninguna condición, pandemia, lo que sea, guerra, nada, absolutamente nada. Durante la pandemia de la gripe española, ¿no? 100 millones de muertos, se mantenía la situación porque es una cuestión que es completamente ajena, ¿sí?, a situaciones sanitarias o políticas y que más bien son cuestiones de profundidad espiritual y dogmática, ¿no? O sea, por eso es que el sacerdote le bendice en las manos. Él es el que consagra y él es el que imparte. Por supuesto, a veces el sacerdote puede pedir la ayuda a alguien, pero eso tiene que ser extremadamente extraordinario, ¿no? Entonces, por ahí todas estas situaciones que convergen ahí, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones al respecto. Dice Valentina, espérense un ratito. A ver. Ya. Bueno, algunos que están poniendo la justificación de la cámara tranquilos. Bueno. Ya. Valentina Arteaga, ya. Sí, no es que era el único, dice lo que estaba en contra de la masonería. Bueno, León XIII mantuvo el proceso del derecho canónico de hablar contra la masonería como se hablaba hasta el canon de 1980 y... creo que es 84 o 1988, ¿ya? Entonces, se hacía mención a eso, ¿no? Luego la masonería, con sus presiones, hizo que se suavizara un poco el texto, ¿ya? Que no diga directamente masonería, sino grupos diferentes que siguen cuestiones distintas a la doctrina cristiana. Sí. Sí, Mateo, efectivamente, leo tu chat, hemos estado comentando, ¿no? Sí, que fundó la Academia de Santo Tomás. Bueno. ¿Alguna cosa más? Fíjense qué curioso que yo les puse aquí en esta diapositiva ciencia y tecnología y puse los rayos X, ¿no? Bueno, eso solo como para que lo tengan. ¿Alguien quiere decirnos algo para pasar ya? Yo, profe, ¿puedo decir algo? Dilo, Carlos, claro. Ok, que el padre León XIII tuvo un especial interés por promover el rezo del Santo Rosario, al cual le dedicó diversas encíclicas, y también que él fue el que estableció la teoría social, o como le conocemos con la doctrina social de la Iglesia. Ya, ok. Sí, por eso decía que esto de los movimientos católicos lo hizo con un énfasis mariano, ¿no? ¿Y por qué con el énfasis mariano? Recuerden lo que había acabado de pasar hace poquito prácticamente, digámoslo así en términos de iglesia, ¿no? Ya vamos. En términos de iglesia, la declaración primero como a San José patrono de la iglesia en 1853 y la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, ¿no? Sean esos procesos por parte de la iglesia, ¿ya? De Pío IX. Bueno. Perdón. Gracias, Carlos. Ya te voy a anotar tu participación. Lenin pregunta, profe, ¿cómo el Papa León XIII pudo recristianizar a la sociedad? A ver, no es que el Papa o alguien dice, hay que recristianizar. No funciona así, no es un proceso larguísimo.
que lastimosamente se chocó con la muralla del Concilio Vaticano II. Pero son propuestas, ¿no? Es decir, él no tenía que pensar solo en el mundo cristiano. Acuérdense lo que empezó haciendo Pío IX, ¿no? Y hubo un paro obrero, hubo ciertas situaciones sociales muy convulsas. En ese sentido, se empezó él a ocupar de la situación, de lo que se conocía y todavía en términos, por eso lo he colocado en esa diapositiva, todavía se conocían esos términos así, de la situación proletaria de la gente, ¿no? Cómo estaban así económicamente muy mal, ¿no? Y la diferencia y la brecha era tremenda con aquellos que tenían el poder y las riquezas. ¿Ve? Por eso, una de las propuestas es escribir una encíclica en la que se observa una preocupación social por los obreros, pero con fundamentación cristiana, es decir, hablando desde el punto de vista de la iglesia. No hablando solo de política porque sí, eso no es iglesia, eso no es doctrina cristiana. Lastimosamente sí hay algunos documentos, ¿sí? que hablan sobre política, como me han escuchado, sobre la fraternidad y no sé qué cosas, pero a Jesucristo no se lo menciona, pero ni de broma. Y eso realmente no es una confirmación en la fe, sino que más bien es una descristianización. Pero aquí lo que hacía León XIII, hacía esa mención, ¿no? No voy a tocar ahora esto porque lo van a tocar con Dani, la partecita que corresponde a la situación de los obreros, lo van a ver, lo van a leer ustedes, ¿no? No es mucho, ¿ya? Pero por ahí empieza. O sea, la situación no es solo una prédica, sino que simplemente hay que ir a los fondos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación social? La situación obrera que le ocupaba, ¿no? Por eso está puesto ahí. Ya, esa es la situación que hay que resolver inmediatamente porque hay conflictos, se siguen manteniendo los conflictos y las diferencias y es difícil reconciliarles. Entonces, hay una autoridad moral que escribe algo, Rerum Novarum, ¿sí? De las cosas nuevas, ¿no? Como se describe ahí, y lo plantea para el mundo, ¿no? ¿Sí? Lo plantea. Sigamos, ¿no? Entonces, ahí hay un detallito. Dime. Yo quería decir algo. Era que yo leí en uno de los... ¿Cómo es tu apellido? Disculpa. Andrade Ana María. Ya. Decía que este papa también escribió una encíclica tipo carta dirigida acá a Ecuador sobre su posición ante la aprobación del divorcio y nombraba la frase que decía que lo que Dios unió, que el humano no lo separe. Ya, no conozco ese detalle, no sabría hacerte mención, pero sí. Pero bueno, si tocáramos la parte que corresponde ya a la historia del Ecuador, pues podríamos mencionar el político, ¿no? Dani, de la época no sé si te acuerdas, no me viene a la mente. Pero, ¿por qué escribiría esas situaciones si es que se están viendo, ¿no? El mundo se está viendo en una situación distinta. En 1903, perdón, no, sí, por supuesto que tengo que acordar. En 1903, híjole, no se ve historia del Ecuador antes, Dani, octavo y noveno. No, eso se ve en bachillerato, pero estamos okay. En el contexto de León XIII. Ecuador en 1895 ya había ocurrido la Revolución Liberal, sí. Estaban los cambios realizándose en el gobierno liberal de Eloy Alfaro. Ajá, sí. Ya me acordaba, pues 1906, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe una fecha histórica para el San Gabriel? Milagro de la Dolorosa. Milagro. El prodigio, ¿no? Prodigio. Milagro, prodigio. Pero bueno, muchos decimos milagro. Sí, entonces estamos en ese contexto, ¿no? Después de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús viene un cambio radical, completamente opuesto, ¿no? Completamente opuesto. Eloy Alfaro era uno de los proponentes y altos funcionarios de la masonería, ¿no? Entonces, está con un presidente en ese sentido opuesto completamente a la doctrina cristiana. Y por eso no sabía de esa carta. Entonces, por eso me imagino pues que León XIII habrá escrito directamente, ¿no? ¿Sí? Habrá escrito directamente esa misiva probablemente, ¿sí? Como una misiva así, exhortando, más que mandando, exhortando, porque recuerden pues que
es un soberano sin Estado, ¿no? Muy complejo eso. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna cosa más? ¿Algún detalle? ¿Algo más? Podría ser que creó un banco para los pobres. Ya, ya. No se llamaba así exactamente, ¿no? Pero vamos a ponerle, sí, un banco para los pobres. Y fíjense que los encargados de ese banco no era ninguno de los, o sea, ningún obispo ni nadie, ¿no? Sino era gente externa, en principio. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, y dentro de ese banco también había puesto sobre la baja de todos los impuestos para ellos. O sea, siempre veía él por el beneficio de todas las personas más necesitadas. Sí, miren, una de las cosas que tiene la iglesia, bueno, ahora será un poquito más difícil, pero por la situación, pero una de las cosas que a veces desconoce la mayoría de las personas es la ingente ayuda que tiene en todas partes del mundo, ¿no? Hospitales, misiones, gente necesitada, una cantidad de cuestiones. Claro, ese dinero que en la actualidad pues va saliendo, también es una tentación para aquellos que piensan que el ser obispo, ser sacerdote, implica más bien otras situaciones de poder y de riqueza que no tienen nada que ver, ¿no? Dilo. Profe, en África también había hecho acciones misioneras. Sí, correcto. Sí, él tenía un recorrido bastante amplio en ese sentido, ¿no? Y el conocimiento. Era muy celoso de Roma y le seguía la huella como cualquier investigador, ¿no? Era muy celoso por la situación difícil por la que estaba pasando la iglesia. Deja ver, alguien dice aquí, Camila dice, cuando entró León XIII, la iglesia se abrió de algún modo al mundo moderno al aceptar los regímenes liberales y se acercó al mundo obrero. Ya, sí, ahí justo es una de estas cosas de las precisiones que hay que hacer. Ya, sí, ahí hay varias cosas. A ver, Camila Espinosa. Que se haya abierto al mundo y al mundo liberal no quiere decir que se haya vuelto liberal, ¿no? Sino que en definitiva tuvo que negociar, ¿ya? Porque es la gente que tiene el poder. Y a la gente que tiene el poder no le decía simplemente, usted hace esto y punto, ¿no? ¿Sí? Como le pueden decir a algún candidato del cual se dice, yo no lo sé, no tengo los datos, pero del cual se dice que gana, no sé si es $43,000 diarios o algo así, o semanales, ya, que porque gana tanto, mejor que los distribuya, ¿no? Sí, que no los necesita. Bueno, pero no puede entrar la persona y decirle, usted tiene que distribuir y hacer esto y nada. No, sino más bien tienen que negociar, ¿no? Por más poder que tenga, no es que se puede imponer, ¿no? Hay que negociar y hay que ser muy sabio en ese sentido. Y León XIII, pues, fue uno de esos grandes sabios, ¿no? Que aportaron muchísimo. Bueno, creo que están participando casi los mismos de siempre. Les invito a los demás que están muy calladitos. Dice Lenin, el Papa León XIII en sus encíclicas expone la doctrina católica sobre la autoridad civil. Recuerden que hacíamos mención a esos 10 aspectos con las 80 proposiciones de las que Pío IX se quejaba de las cosas que están mal, ¿no? Y uno de los aspectos era este también. La autoridad civil, tanto que se refiere al Papa como a otras situaciones, ¿no? Por eso es que como la fundamentación espiritual y moral del mundo, digámoslo así como el Papa, la Iglesia Católica, por lo menos en Occidente, ¿no? Entonces, tiene que dar unos lineamientos, ¿no? Una ruta, una guía. Él es el encargado, ¿no? ¿Sí? En nuestro caso, si bien la ONU es una organización internacional, pero nosotros quien nos debe regir, pues es el magisterio de la iglesia, ¿no? Es algo distinto. Déjeme leer, hay alguien más que está mencionándolo aquí. Profe, esto de lo que usted habla, ¿cómo se relacionaría con el destino? Lo que acabé de decir ahorita, Juan Velastegui. Juan. Bueno. A ver. Ya, no sé qué está allá. Vamos a ver. Mami. Sí, es que escribiste algo y... ya, sí, ya está, ya vi la respuesta.
Ya vi la respuesta, es que no sabía a qué te referías. A ver, el destino de la iglesia. Bueno, el destino de la iglesia está escrito en el Evangelio, ¿no? Ya está mencionado por las palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A pesar de que más adelante Pablo VI, ¿no? Que dará un giro tremendo y opuesto a la propuesta del Concilio Vaticano II, va a decirnos que el humo de Satanás, ¿no? Ha ingresado a la iglesia. Entonces, tiene que ver, por supuesto, y por eso la situación actual en la que estamos viviendo está muy convulsionada dentro de la iglesia. Estamos a punto, lastimosamente, los estudiosos y los expertos lo mencionan, ¿no? Estamos a punto de un cisma, es decir, de una división muy seria. Entonces, es muy difícil la situación en este momento. Dice Aileen, esto, profe, no sé si sea muy interesante, pero es un dato. Es que León XIII era muy bueno con el latín y empezó a hacer poesía en ese mismo idioma. Es muy interesante, gracias, Aileen, porque era muy acogido por personalidades públicas de otros países, otros lugares, mandatarios. Por ejemplo, recuperar el lenguaje antiguo. Los romanos era muy aficionado, como te digo, a la literatura, a la escritura, ¿no? Era versado. Horacio y todos estos escritores y pensadores extraordinarios latinos, ¿no? Él los tomó y los recordó a través de sus poesías y sus comentarios y sus escritos. Y era muy acogido por eso, y en ese sentido, entre comillas, se volvía como muy popular, ¿no? En el medio incluso de la alta sociedad, ¿no? Entonces, del sector, por supuesto, en lo que decimos Italia. Bueno, pero sí, Aileen, por supuesto que es un comentario pertinente y muy importante, porque gracias a su forma de escribir y a su forma de expresarse y de hablar y del conocimiento que tenía, pues pudo lograr lograr los objetivos de muchos procesos que él perseguía, ¿no? Sí, sí, dice aquí es un compañero, ya, que los escritos los hacía en latín, en italiano. Ya le van a escuchar, les coloqué un video en español incluso de él, ya, para que lo escuchen, ¿no? ¿Sí? Lina nos hace ese comentario. Ok, bueno. Muy bien. Entonces, para terminar esta parte, dos cosas. Una, fíjense que León XIII está preocupado por la descristianización de las masas trabajadoras. Entonces, para volver a cristianizarlos, ¿qué es lo que hay que hacer? No es simplemente hablarles de Jesucristo, pero no hay que dejar de hacerlo, sino que hay que solucionar una problemática social. Las horas de trabajo, la presión que tenían de los dueños, ¿cómo es? De quienes los empleaban, ¿no? El maltrato, el exceso de horas de trabajo realmente, no solo el trabajo, sino el exceso de horas de trabajo, ¿no? La mala paga, ¿no? Toda esa situación que convertía a los obreros realmente en esclavos, ¿no? Entonces, él prácticamente empiezan a alejarse del cristianismo porque se empiezan a ocupar más bien solo de sus cosas, ver cómo salen adelante con la familia en situaciones. Tienen que comer, o sea, hay que comprar el pan y la leche, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso? Y entonces se van separando un poco del proceso de la iglesia. Y más todavía cuando pierde los estados pontificios y dónde le ubico en el mapa, ¿no? Al Papa, por decirlo así. Pero esa preocupación de cristianizarlo, entonces, tiene un doble matiz. Uno, o triple, ¿no? La ayuda material, la ayuda moral y la ayuda espiritual, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que tiene León XIII. Ya vamos terminando esta parte. Dice Juan Velastegui, profe, ¿y el hecho de la descristianización juega un papel importante para que se dé la doctrina social de la iglesia o ese es un tema aparte? No, ese justamente, gracias, es muy pertinente el comentario para sellar esto que estaba mencionando, ¿no? Como decía, hay que ir a las fuentes, ¿ve? Hay que ir a las fuentes. Fíjense que me acordé de un pasaje del Evangelio cuando Jesús está por ahí, en algún lugar sentado, y los niños empiezan a acercarse, ¿no? Se empiezan a acercar y le dicen, empiezan a acercarse y los apóstoles más bien le alejan, ¿no? Les alejan.
Y entonces dice, no, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? Es decir, la comprensión que los apóstoles tenían respecto del Mesías o comprensión que la gente tiene respecto de Dios, a veces es muy ajena a la realidad. Por eso se habla del Jesucristo histórico, ¿no? O sea, ¿cómo va realmente la cuestión? Sin olvidar y manteniendo firme siempre que la voluntad del Padre se hace, pero por supuesto que hay que acercarse a los leprosos, tocarlos y sanarlos. Híjole, ¿quién se acerca a un leproso en esa época, no en la de Jesús? Si eran realmente los, ¿cómo se llama? Los desahuciados del lugar, ¿no? No había ni cómo tocarlos, por eso les obligaban a usar. ¿Alguien sabe qué les obligaban a usar? Para saber que estaban por ahí, ¿qué les obligaban a usar y hacer a los leprosos? ¿Alguien sabe? Les obligaban a usar una campanita para cuando vayan a cualquier lado sonaba y las personas sabían y se alejaban. Perfecto, muy bien, perfecto. ¿Sí? Gracias, Dani. Sí, eso. O sea, imagínense qué significaba esa campana, ¿no? ¡Ey! No, soy el malo, soy lleno de pecado, tengo lepra, aléjense, soy el enfermo, les voy a contagiar. Híjole, terrible. Imagínense si tuvieran que ponernos una campanita a cada uno de nosotros con todas las enfermedades que tenemos contagiosas o lo que sea, ¿no? Eso sería, pero un tocar de campanas por todo lado, ¿no? Pero era la concepción de la época, ¿no? La concepción de la época. Incluso quienes vivían enfermos era porque habían pecado, ¿no? Eso era una situación, era el modo como pensaban, ¿no? Una situación incomprensible ahora para nosotros. Pero bueno. Y hay un detalle finalmente que quiero mencionar que está al lado del nombre de León XIII. Redacta la oración a San Miguel Arcángel, dicha al finalizar la misa. ¿Quién me puede decir por qué redacta esta oración? Porque tuvo visiones después en una misa de agradecimiento y vio a Satanás al frente de él y se puso a verlo como viendo para arriba, y después salió de la iglesia y dijo que vio al diablo y redactó esto como una forma de exorcismo. Perfecto. Ese es un acierto, así como le dije la otra vez a Camila Espinosa, este es un acierto muy central y muy importante dentro del proceso litúrgico, doctrinal y moral de la Iglesia, aunque no lo parezca, y la doctrina social y todo. Es muy importante, es muy importante. Ya voy a anotar aquí algo en específico, porque ya te comunicaré luego, ¿no? Bueno, entonces, este es muy central, ¿por qué? Porque a partir primero de esto, el Papa ordena que al final de la misa se diga esta oración. Luego del Concilio Vaticano II se va a decir que esta oración se deje de decir, ¿no? Cuando era muy importante, por toda la situación y la perspectiva que se veía, ¿no? ¿Sí? Que ya mencionaron el destino de la iglesia y todo eso. Es una situación muy central. Por eso él ve la necesidad de ocuparse. Y si bien con Pío IX finalizaba una época, pero es una época, dice, sí, no es un punto, ¿no? Sino son 32 años de esa época que se va finalizando y se va haciendo la conexión con la otra como una especie de transición bastante larga. Y aquí empezamos ya una nueva puntualización, ¿no? Empezar a negociar, en cierto sentido, con aquellos que internacionalmente tenían presiones fuertes sobre la iglesia, ¿no? Tenían presiones fuertes. Ya desde Pío IX, incluso mucho antes, pero sobre todo desde Pío IX, las presiones internas en la iglesia ya se empezaron a dar con muchísima fuerza, sobre todo porque ya estaban empezando a filtrarse cada vez de manera más intensa, ¿no? Con miembros de la masonería, sacerdotes preparados para destruir la iglesia internamente y todos esos procesos, ¿no? Ya las presiones eran más fuertes, no solo desde fuera, sino desde dentro, ¿eh? Vamos a avanzar un rapidito para ir terminando esto ya. Bueno, les voy a presentar ahora, pongan atención por favor, y si tienen algunas preguntas las hacen, ¿de acuerdo? Ahí va. Dura poquito.
Algo pasó ahí. Bueno, hay algunas aclaraciones mucho más puntuales, mucho mejor dichas, escritas, ¿no? En el video, de algunas preguntas y aclaraciones, ¿no? Sí. Fíjense entonces la importancia de todo el proceso, ¿no? La regulación moral de algo. ¿Ve? Por eso el Papa escribe esa encíclica, ¿no? Que ustedes, repito, esa partecita de los obreros la van a leer posteriormente. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Que si la puedo resolver con gusto. ¿Alguna inquietud, algo que le llamó la atención? ¿No? Ok. Bueno. Decía ahí, ¿alguien sabe lo que es un cardenal, cómo se llama? Camarlengo. ¿No? Ahí mencionaba. Bueno, a él lo nombraron como tal y por eso sabía de la administración de los bienes de entre comillas, Estado Pontificio, que no era Estado Pontificio, pero bueno, ¿no? Ahí lo nombraron como funcionario de la Corte Papal en ese sentido y el encargado y administrador de los bienes. Siempre hay alguien que tiene que distribuir bienes, ver los dineros, ¿sí? Es la persona que está en la línea al frente, digamos, ¿no? Sí, entonces él velaba por la administración de, ¿cómo se llama? De lo que diríamos ahora del capital, ¿no? No del capital, perdón. Del patrimonio de los bienes de San Pedro, o sea, de la iglesia. A alguien le tocaba hacer. Pero bueno, ahí hay una síntesis, la pueden ver cuando subamos el video, más tardecito, pero es un aspecto como de síntesis. Y ahí tienen también muchas cosas importantes que las van a tratar con Dani posteriormente, ¿no? Que yo no voy a hacer mención, pero ahí está una síntesis súper bien elaborada. Que conste que ya les dije, ¿no? Para que tengan en cuenta. Bueno. Vamos finalmente. 2 más y acabamos. Otra vez viene esto, ¿no? Otra vez viene esto. Este comentario que voy a hacer ahora le solía hacer a los estudiantes de tercero bachillerato, segundo y primero, ¿no? Sobre todo a veces cuando tenían dificultades, por ejemplo, en matemáticas o en física o en química, digamos hablando de estos tres temas, ¿no? De estas ciencias. Bueno, la física desde hace 2 años entró en una discusión y no es considerada como ciencia en cierto sentido, ¿no?
Entonces hay discusión sobre eso. Pero bueno, la física, la matemática o la química, varios de los que se quedaban a supletorios en el año siguiente, cuando les veían a sus compañeros, por ejemplo, los que se quedaron a supletorio y pasaron a segundo, les veían en las mismas dificultades a sus compañeros de primero de bachillerato, y decían, pero eso es fácil. Entonces yo les miraba y les decía, pero tú estuviste en supletorio, ¿qué pasó? Dice, no, es que ahí ese rato se me hacía difícil. Porque hay varias presiones, ¿no? El miedo a la prueba, cómo me va a ir, estoy aprendiendo. Pero luego pasa y usted lo hace de manera más sencilla, ¿no? ¿En qué sentido esto? En que no es lo mismo esta diapositiva en la época de Pío IX que en la época actual, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso en el contexto de León XIII, ¿no? Del querer humano al querer divino. ¿Cómo procede? Ahí en su encíclica está y en la síntesis que hemos visto, ¿no? Yo quiero proponerles algo. La próxima vamos a trabajar dentro de clase esta diapositiva, ¿sí? La próxima vez, si no me equivoco, ¿sí? Vamos a trabajar en clase esta diapositiva para que la tengan presente con el contexto que hemos visto, más lo que ustedes van a hacer de Benedicto, de Pío X y Benedicto XV, ¿no? ¿Sí? Pío X, que es extraordinario, pero bueno. Y él, me adelanto solo un detallito para que lo entiendan bien. Pío X, él condena el modernismo a rajatabla. Dice que la iglesia no puede irse por ese lado bajo ningún pretexto ni motivo, ¿no? Porque él ya veía por dónde se iban muchos, ¿no? Muchos sacerdotes y obispos, lastimosamente, o varios más. Bueno, quiero compartirles, ¿ya? Este pequeño video y van a escuchar la voz del Papa León XIII, ¿no? Es un audio. Y así como vemos la encíclica Rerum Novarum, que es una propuesta de la Iglesia que fundamenta la doctrina social de la Iglesia, y lastimosamente años más tarde eso se va a ir. El demonio coge las mismas cosas que Dios propone a veces y las pone chuecas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo frente a los problemas sociales que la Iglesia veía, ¿no? Y ahora esto está hecho un desastre. Pues se propuso la teología de la liberación, que tiene raíces probablemente del cristianismo, sí, pero no es doctrina cristiana, ¿no? Porque eso se fue por cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, eso deben tenerlo presente, ¿no? Siempre las cosas van así, el demonio siempre quiere hacer lo mismo que hace Dios, ¿no? Creerse Dios, esas cosas. Entonces, toma los elementos y los participa. Entonces, la teología de la liberación no tiene absolutamente que ver. Para eso está la doctrina social de la Iglesia. La teología de la liberación se apartó por completo del escenario del magisterio de la Iglesia. Sin embargo, por varios es aplaudida, ¿no? O sea, como pasa en todo lado. Entonces, esta es una oración, ya tengan presente, que desde el punto de vista espiritual es una síntesis que ayuda a comprender finalmente cómo es que quería cristianizar, ante la pregunta que alguien me hacía, no me acuerdo quién fue ahorita. ¿Cómo cristianizar, ¿no? Entonces, este es el fondo de la oración que él hace. Ama Audiolibros presenta Oraciones del Cristianismo. Oración del Papa León XIII. A vos, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también, confiadamente, vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos que volváis benigno los ojos a la herencia que, con su sangre, adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio, socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción,
asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. ¿A quién se dirige esta oración? ¿A quién se dirigía esta oración? A Dios. Sí. Específicamente, ¿quién me dice? ¿A quién se dirigía? ¿Alguien específico? ¿A quién? José. Supuesto que toda oración es a Dios, pero ¿a través de quién pedía esto? A José. A San José. Gracias, Mateo. ¿Y por qué crees que se dirigía a San José? ¿Por qué no fue a la Virgen María, al Ángel de la Guarda, al mismo San Miguel o a otros santos? ¿Por qué a San José? ¿Qué de particular tiene teniendo el contexto de León XIII, de lo que escribe y todo eso? ¿Qué será? ¿Quién me dice? Porque él es un carpintero y pues el Papa es el Papa de los obreros, entonces por eso pide. ¿Quién dijo eso? Romina. Romina. ¿Cómo es tu apellido? Se me fue. Machado. Machado, ya. Perfecto. Ese es el detalle. Perfectísimo, ¿no? Perfectísimo. Ese es el detalle. Porque San José es, ¿no? Él, San José obrero. Ok, bueno. Entonces, dejemos ahí, no nos hemos extendido. Vamos a seguir reuniendo la información para tratar de responder por qué esta diapositiva tiene como conclusión todo esto, ¿no? Bueno. Bien. Les dije que me disculparan la vez anterior porque íbamos a hacer una exposición así de este estilo, ¿no? Recorriendo. No nos deteníamos en un ejercicio más interactivo en el que ustedes hagan otra cosa, sino solo participando. Pero con esta parte hemos terminado este proceso base para lo que viene a continuación, ¿sí? Y como ya les dije, con el trabajo que vamos a hacer, nos ponemos ya codo a codo con Dani, ya en el proceso histórico, para no estar un poquito desalineados en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí quiero repetirles es que era importante tener en cuenta estos dos papas, porque si no, no se entiende por qué los otros dicen o hacen lo que dicen, ¿no? El contexto histórico, político, económico, social, ¿sí? Es súper importante para comprender la propuesta eclesiológica. Ya van a usar esta palabra medio rara, eclesiológica. Es decir, lo único que estoy tratando de decir es la propuesta de la iglesia frente al mundo, ¿no? ¿Qué le propone? ¿Cómo va a intervenir? Eso es todo, ¿no? Cuando escuchen la palabra eclesiología, quiere decir eso. Frente al mundo, con todo lo que tiene la iglesia, qué es lo que propone y cómo va a trabajar, ¿no? Así dándose las vueltas. Por eso necesitamos el conocimiento y saber de esto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, este proceso de 1903, llegamos ahí, ¿ya? Y pues Benedicto XV va a entrar ya en una parte bastante distinto, ¿ya? Con Pío X, perdón, y luego Benedicto XV, van a entrar ya en un proceso mucho más definitivo respecto de la relación histórica y política con los romanos, como diríamos más bien, en vez de otra situación, ¿no? Entonces, hemos hecho un recorrido muy breve desde 1846 hasta 1903, poquito más lento al ritmo que podríamos avanzar históricamente, pero estas son las fuentes de las cuales se ha tomado pie para decir cosas ajenas a la doctrina de la iglesia, ¿no?
Nos faltan unos 2 contextos más que hacen mención a lo que vamos a ver. Y de ahí ya, depende de lo que vaya tocando Dani, ¿no? Entonces, iremos haciendo esas observaciones con los pontífices que correspondan. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Alguien me preguntó de manera asustada, ¿no? Con susto. ¿Tenemos que hacer 2 para la próxima vez? Sí, tienen que hacer 2 para la próxima vez. Solo esta vez va a ser así, ¿de acuerdo? Por eso yo les había dado ya de antemano que vayan de pasito, proponiendo algo. Y para la última, tendrán que hacer también 2, pero ya en equipo de 2 o 3, ¿de acuerdo? De una vez pueden, si quieren, pueden empezarlo, ¿cierto? Pueden juntarse y empezar de a poquito a hacer. De aquí en 15 días tendrían que entregar eso de los 2 últimos, que son Pío XI y Pío XII, ¿no? Que están en un contexto bien difícil, bien difícil, bien difícil. Bueno, entonces, ¿alguna inquietud, algo anecdótico, alguna pregunta? ¿Sí? Hay 2 personas que les tengo aquí anotadas que dieron unos aciertos súper medulares en el proceso. ¿Ya? Entonces ya les escribí por interno. Cuando tengan alguna caída en alguna tarea, ya les escribiré, ¿no? Entonces ya veremos. Bueno, ¿alguna inquietud? ¿Algo anecdótico? Algo de aquí nos vamos a descansar, solo a descansar. Y nos vemos a la 1:25, ¿ya? Un ratito antes nada más para cualquier comentario. Yo en este momento... Fíjate que no alcanzo a leer este comentario que escribieron. Está incompleta la lectura. En este punto. Bueno, más que el arte, perdón, voy a leer la pregunta, no hablo de memoria. Y no tengo claridad, solamente más la intuición, conociendo al Papa, más que de esto que no tengo claridad, pero sí por intuición lo puedo responder. Profe, en esta época del papado de León XIII, dice que se dio el realismo, el Papa lo transmite hacia las personas, eso se nota en su encíclica. A ver, primero estamos en contextos diferentes, ¿no? En el arte, frente a este otro proceso, ¿ya? El realismo, eso es una cuestión distinta que no expresa realmente que 1 más 1 es 2, ¿ya? Es un proceso distinto. Pero lo que sí, como él era pegado mucho a las humanidades, a las letras y a las artes, por supuesto que él se vale de todos estos procesos para los contactos que tiene y para las propuestas que hace, ¿no? Inclusive siguiendo el ejemplo de él, hay mucha gente en la iglesia, no desde ese momento, sino antes, pero de manera particular ahora, ¿no? Hay mucha gente que se vuelve universal en este tipo de conocimiento y empieza por el mundo clásico, por diferentes aspectos que empiezan a recuperarse con él, ¿no? Alguna vez les mencioné esta película de Manos Milagrosas. Este médico que históricamente existe, ¿no? Tiene un proceso de aprendizaje. En el colegio. Sí, bueno. Entonces tiene un proceso de aprendizaje interesante, ¿no? Sí. Ustedes lo conocen y cómo llega a ser tan culto. Y gracias a la referencia de que le gusta la música clásica, empezó de manera definitiva su proceso de neurocirujano, ¿no? En donde lo aceptaron. Pero bueno. Para la próxima semana, ya les dije, Pío X y Benedicto XV. Por favor, para cualquier cosa de estas, revisen el link que les di donde están las notas, ¿sí? Ahí están las fechas de entrega y los nombres de los que tienen que entregar. De todos modos, pueden hacer cualquier pregunta, ¿ya? ¿Sí? Bueno, eso nada más. Entonces, si de pronto alguna inquietud de la tarea o algo que no quedó claro se les despierta a ustedes, ¿ya? Entonces lo dicen. Ahorita, en este momento, les voy a abrir, perdón, el acceso para que simplemente suban su tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y después de eso se levantan y bueno, está haciendo un poco de frío. No sé por el sector donde están ustedes, pero está haciendo un poquito de frío. Tengan cuidado, pero levántense de esa silla, ¿no? A mí ya me van a salir raíces también de las piernas y todo el cuerpo. Bueno, entonces,
no hay problema en que, ¿sí? Nos vamos a desconectar después de un ratito, ¿ya? Yo voy a finalizar la reunión para grabarla, pero el momento en que suba el acceso, cuando ya esté ahí, entonces ahí desconecte, ¿de acuerdo? Sí, Sebastián, sí, ya dijiste que estás con problemas del internet, no hay ningún problema. Por supuesto que te esperamos para que subas después, si no eso se va a demorar horas, ¿ya? Sí, no se preocupen, ya, que no se preocupen. Ya, gracias. Sí, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Sí, pero el resto ya les subo el acceso, ¿de acuerdo? Pueden, si quieren, si Dani no tiene alguna cosa que decir, algo para la próxima vez que se encuentren con él. Si no, pues ya nos veremos y ahí iremos, como tenemos mucha prisa, iremos más despacio. Y con menos tiempo espero de quedarnos todo el tiempo en clase, ¿ok? Solo que les pedí al primer grupo que me envíen la evidencia de la lectura de 1919 a 1939 y no me han presentado la evidencia, o sea, la grabación. Espero que el día, cuando nos veamos en la siguiente clase, tengan la evidencia a la mano. Solo eso. Profe Dani, una pregunta, pero entonces hasta ahorita no hay ninguna asignación para subir ese video, ¿verdad? Voy a habilitar la hoja de enlaces para que ustedes me copien el enlace de la nueva grabación que tienen que realizar. En la misma hoja de la En anterior. la misma hoja simplemente voy a aumentar una columna de Excel y ya. Porque les pregunté el día de hoy a los del otro grupo que debieron de haberme presentado la evidencia, no me la presentaron. Entonces, para evitar que la próxima clase les coja de sorpresa a ustedes y tenga que ponerle 0, la idea no es ponerle 0, sino avisarles nuevamente, porque ya les avisé por Classroom, que lean y el día de la clase me envíen la evidencia. Yo en ese momento abriré el documento y ustedes me escriben el enlace para yo revisar. Eso. Profe, si es en una carpeta de Drive, creo otra nueva para ponerle. No, es en la misma, solo que voy a habilitar la edición para que ustedes puedan escribir el enlace el día de la clase. Sí. Eso. La abriré 5 minutos, ustedes me escriben y la cierro. ¿Ya? Porque las lecturas no son para mañana, pasado o corra, profe, que ya le alcanzo. No, las lecturas hay que mantener el ritmo de la lectura para que usted pueda ir conectando lo que va sucediendo y pueda entrar en contexto, porque si no vamos a hablar y ustedes ni siquiera tienen ni remota idea de lo que estamos hablando. Entonces, por eso es necesario mantener el ritmo de la lectura para que pueda aportar, argumentar y podamos compartir ideas. Eso. Ya está la asignación, ya les ha de llegar, algunos se demora un poquito, está hasta la 1:30 para que con mucha paz y tranquilidad la suban, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que no se apresuren a hacer clics, no les sube bien, no. Y pues solo la persona que ya nos ha justificado, Sebastián, pues él probablemente pueda subirla hoy o mañana si es que largan el internet, eso ya es una cuestión técnica, ya no está en sus manos, ¿no? Ok. Entonces nos vamos a desconectar.